Ahí está. Bueno, la última vez que nos vimos, que fue el día de ayer, platicamos respecto a este ejemplo, que con este pueden poner su práctica, no tienen que llegar a este para el del ejemplo, pero sí para el de su proyecto. Y bueno, vamos a considerar los términos de consumo de litro habitante día, dependiendo de la zona en la cual esté su proyecto, que puede ser un cálido húmedo, un cálido subhúmedo, seco o muy seco. Ustedes tendrán que considerar cuál de estos consumos van a tomar. Puede ser bajo, puede ser medio, puede ser alto. Esto es el diseño que es un procedimiento que presenta la tabla 4.2. Vean. Aquí es donde tienen ustedes toda la columna. Apaguen su micrófono, no se escucha. En relación... Ahí está, ya lo vi. Tenemos la columna, en relación a la columna número 1, les repito, esto ustedes lo pueden leer con toda la calma del mundo, yo se los voy a decir de una manera más rápida, para que no gasten tanto tiempo en esto. ¿De acuerdo? ¿Qué dice? Bueno, en la columna número 1 vamos a colocar el tramo al cual nos estamos refiriendo. En la columna 2, el pozo de origen, y en la columna 3, el pozo final. Por ejemplo, si se dan cuenta, no tiene un orden en específico, simplemente aquí el ejemplo decidió comenzar por los tramos que son ramales secundarios. Comenzó por el 9, el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14. Si nos regresamos, por ejemplo, aquí está, empezó por el 9, el 10, el 9. Aquí está el 9, el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14. Esos fueron por los ramales que inició. Cosa que deberíamos de respetar para llevar más o menos un orden. ¿De acuerdo? Los ramales secundarios y después poner todo el tramo de la red más larga. ¿De acuerdo? Si por aquí, por ejemplo, este tramo empezara en el 8, 14, en el 13 y por aquí se fuera un terreno hacia arriba, bueno, habría que considerar cuál de esas dos ramales pues, son los más largos. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Aquí está 9, 10, 11, 12, 13 y 14, que son los ramales secundarios. Que empieza en el pozo 12 y termina en el 13. Comienza en el 13 y termina en el 6, que en el 11, 14. Eso obviamente ustedes lo van a ir revisando con el proyecto que ustedes van generando. Por eso es que les decía, su proyecto debe estar terminado hasta aquí, para que puedan pasarse a la tabla, ¿de acuerdo? Y puedan llenar cada uno de los valores. De igual manera, terminó con los ramales secundarios y nos pasamos a la red más larga, que es el tramo 1, que tiene un pozo 1 y termina en el pozo 2. El tramo 2, que es en el pozo 2 y termina en el pozo 3, y así sucesivamente. Si se dan cuenta, por aquí está el tramo 8, que tiene como pozo origen el 8 y termina en el C. ¿Cuál es ese C? Aquí está el C. Es el pozo más alto de la red principal, de la red de todo el colector, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, él aquí le quiso poner en el ejemplo una letra C para que identificara fácilmente que ahí termina nuestra zona A de la que hablábamos el día de ayer, ¿de acuerdo? Esas son las primeras 3 columnas, ahí está. Ahora, aquí viene datos importantes. Comenzamos con la columna 4, bueno, de la 4 a 9 tenemos el concepto general de usuarios. Y estos usuarios se dividen en 2 grandes ramos, que es el doméstico y el comercial. Para los domésticos tenemos cuál es el aporte que está generando el tramo 9 en este caso, en relación a los tramos propios, a los tramos tributarios y a los tramos acumulados. ¿A qué se refiere eso? Bueno, si yo veo la columna número 4, aquí viene el ejemplo, dice el número de usuarios domésticos asignado por tramo, o sea, ¿cuántos están asignando a ese tramo? El tramo 9. De acuerdo con la instrucción 4.9 y considerando un índice de asentamiento de 3.7. ¿A qué se refiere con este índice de asentamiento? Creo que en un archivo que les compartí por ahí, como 2, 3 equipos, me pusieron ese punto que hablaba de un índice de asentamiento. Recordando, este índice de asentamiento es como considerar
que para un predio que está considerado doméstico, pues bueno, lo que vamos a hacer es ese predio, no sé, de 7 por 15, que se va a hacer una casita, tendrá aproximadamente un promedio de personas de 3.7, ¿de acuerdo? O sea, que se considera que 3.7 personas, por decir algo, estarán habitando en ese predio doméstico propio, bueno, en ese predio doméstico. Entonces, eso obviamente varía. Si ustedes se dan una vueltita y por su casa, o ahorita que han estado un poquito confinados, pues se darán cuenta bien cuántas personas habitan, por ejemplo, con sus vecinos. En mi caso, en mi casa, pues solo habitamos 2 personas. Entonces, ni siquiera llego a ese 3.7, pero cuando un ingeniero diseñó la red, consideró ese asentamiento de 3.7 pensando que pudiera haber más personas. De mi lado, de mis 2 vecinos, está una familia que es el señor, la señora y sus 2 hijos. Un muchacho más grande y una niña. Bueno, no está. Ahí son 4, ¿no? Y en el lado de mi otro vecino, me parece que llegan a ser hasta 6. Entonces, si se dan cuenta, pues a lo mejor el primer vecino, pues sí cumple más o menos ese 3.7, y en el otro lado, pues se pasa, pero conmigo como que se promedia. Entonces, sí hay una consideración de cuántas personas pueden habitar en una casa generada de ciertas dimensiones, etc. Por eso consideramos ese abundamiento de 3.7. Es que se quiso guardar. Ahí está, para que me vean, porque si no, siento que como que le hablo al aire. Digo, no es como que me quieran ver, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, hasta ahí se entendió ese índice de asentamiento. Entonces, ¿de dónde saco ese 33? Bueno, me voy a ir al tramo 9, que empieza en el pozo 2 y termina en el 13. Voy a buscarlo. Tramo 9, empieza en el 12 y termina en el 13. Vamos a ver. Este es el tramo 9. Aquí está el coloreado de verde. Entonces, ¿cuántos predios tengo para este tramo 9? Ojo aquí, vean, porque aquí es donde deben de considerar qué tipo de, a qué consideración se le está dando a cada predio. Yo tengo 10 predios, ¿de acuerdo? Y de estos 10 predios, ¿cuántos se están considerando exclusivamente como domésticos? 9. 9, por lo tanto voy a multiplicar ese 9 por 3.7. Ustedes lo pueden hacer ahí en su casa. Y ese 9 por 3.7 me da 33.3. ¿De acuerdo? Entonces, me regreso a mi tabla. Y aquí está. 33. Bueno, el punto 3 pues ya no lo considero. No hay ningún problema. Pero ahí es donde obtenemos ese primer valor de columna. Ir contando cuántos predios pertenece a cada uno. Ahora, respetando lo que estamos haciendo en relación a propios, vamos a hablar del comercial. ¿Cuántos predios estoy considerando propios de la red 9, como comerciales? Y aquí me marca 1. Sí, efectivamente solamente tengo 1. Ahora, lo que me dice mi columna es en la 7, dice que es el número de predios comerciales asignados a cada tramo de acuerdo con el salud. Con eso solo voy a considerar un predio, ¿de acuerdo? No lo voy a tener que multiplicar por absolutamente nada. Solamente lo dejo así. ¿De acuerdo? Me voy a la columna 5 y me dice cuántos de estos usuarios domésticos son tributarios. Bueno, ¿a qué se refiere con un tributario? Es el número de usuarios tributarios domésticos que descargan a cada tramo de acuerdo a la instrucción. Por ejemplo, el tramo 10 descarga el gasto de aporte en el tramo 6. Bueno,
Resolviendo esto, ¿por qué marca 0? Porque dice que es la descarga que está haciendo cierto tramo a este tramo que es el 9. Pero como yo estoy viendo mi plano, me estoy dando cuenta que el 9 no está recibiendo nada de nadie. ¿De acuerdo? No hay un tramo arriba X que descargue sobre el 9, por lo tanto, el tributario para este caso pues será 0. En el caso del comercial ocurre exactamente lo mismo. El tributario se vuelve 0 porque no hay nadie, ningún tramo que descargue sobre el 9. Y por último, para el acumulado doméstico, dice que son 33 y aquí en acumulado comercial tenemos 1. El 33 en la columna 6 dice que es el número de usuarios domésticos, en el caso del doméstico, sobre el tramo de forma lineal de acuerdo a la noción. Por ejemplo, el tramo 4 cuenta con 30 usuarios domésticos propios, más el 30 tramo 3 y el 7 tramo 2. Bueno, eso lo vamos a ver. En este caso, lo único que nos está diciendo, ¿cuántos se juntaron? O sea, estos pueden ser los que descarguen sobre D, pero aquí hay que considerar cuántos lleva ya, ¿de acuerdo? Por decirlo de alguna manera. Obviamente aquí uno. Voy a hacerlo con el tramo. Espero que aquí se haya entendido, si ahorita lo checamos. Vamos a hacerlo con el tramo 10. El tramo 10 nos está diciendo que empieza en el 13 y termina en el 6 y que propios tiene 37. Bueno, vamos a ver si eso sí es cierto. Aquí está el 10 y en este caso sí son 37 porque dijimos que hay 10 predios que son domésticos y esos 10 yo los voy a multiplicar por, ¿cuánto dijimos el índice de abundamiento? 3.7. Ahí está. Entonces, pues nos da 37. Pues no tenemos ahí ningún problema. Simplemente vamos a multiplicar el número de predios que pertenecen en esta consideración por su índice de asentamiento. ¿De acuerdo? Ahora, en el tributario me dice que lleva 33. ¿Por qué? Como dije hace rato, expliqué hace ratito. En esta columna 5 son los que ya están descargando sobre él. Para el tramo 10 está descargando un tramo que es el 9 y el 9 tiene 33 propios. Por lo tanto, mi primera columna es 37 porque son los que tiene el tramo 10. Y el tributario es lo que el 9 está descargando sobre el 10. ¿Hecho? Y por último, el acumulado. ¿A qué se refiere el acumulado? Pues la palabra lo está diciendo. Juntamos estos dos. Si yo sumo 37 más 33, pues me da 70 cerrados. Chon. ¿Vale? Ocurre exactamente lo mismo para el comercial. ¿Cuántos en el tramo 10, cuántos comerciales hay? Pues no hay ninguno. Todos son domésticos. ¿Cuántos tributarios hay? Pues solamente uno, porque el 9 tiene un propio que está descargando sobre el 9 y el 9 descarga sobre el 10. Por lo tanto, tributarios solo hay uno. Y acumulados, uno. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Sí se entendió? Díganme que sí, porque por ahí es donde Sí, siempre profe. ha existido como que ese Sí, profe. Bueno, lo voy a hacer con uno más. Uno sencillito, el tramo 3. El tramo 3 me dice que tiene propios domésticos 7. Vamos a ver tramo 3. Aquí está el tramo 3. Y dice que domésticos tiene 7, ¿no? Decía. Sí, eran Sí. 7. Entonces vamos a ver aquí qué pasa. Aquí hay 8. 8 por, ¿cuánto dijimos? 3. No. Sí, ¿no? 3.7. Nos da 29.6. A ver, ¿qué está pasando aquí? Yo creo que nos estamos confundiendo de tramo. Sí, estoy en el tramo... Sí, me estaba yo confundiendo. Propios tiene 7. Ah, no, es el 2. Este es el 2. Ah, es el tramo 2. Ahí está. Este tramo 2, que tiene un pozo de origen 2,
y un pozo final 3 tiene 7. Entonces me voy al tramo 2. Yo estaba agarrando el 3. Aquí está el 2. El 2 dice que propios domésticos solo tiene 2, y eso es cierto, que es el predio 2 y el predio 3. Entonces, ahí está, eso sí coincide. Entonces, 2 por 3.7 me da 7.4, lo dejo en 7. ¿No? En el tramo 2. Me está preguntando cuántos tributarios, lo voy a poner hasta abajo porque me ubico más. Me está preguntando cuántos tributarios tiene, pues ninguno, porque en realidad no hay ninguno que esté descargando sobre D. Bueno, sí hay, pero domésticos, el predio, el tramo 1 no tiene domésticos, tiene simplemente comerciales, por lo tanto, domésticos no está descargando ninguno. Y aquí está 0, 0, 0. El acumulado, 7. En el caso del tramo 2, sí tenemos predios comerciales, y en el caso comercial, hasta que lo acabo de ver, tiene también 2. Simplemente vamos a considerar los dos tramos. Y me dice que tributarios tiene 3. ¿Por qué? Porque en el tramo 1 están descargando efectivamente 3. 1, 2 y 3. Tramo 1 descargan 3. ¿De acuerdo? ¿Cuántos tributarios? Bueno, eso es lo que estábamos respondiendo. 3, aquí está el tramo 2. Y por último, me dice cuántos acumulados tengo. Acumulados tengo 5, porque es lo que tenía el tramo 1 más su tramo 2. Y ahí está. Entonces, esta tabla, prácticamente ustedes la tienen que ir llenando despacito y con calma. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que tengan sus datos correctamente y a partir de esto podamos ir a los gastos. Vamos a ver. Voy a continuar con esto. Que si no, luego no veo. Ahí está. Ahora, y una vez que hayan ustedes terminado la selección y el vaciado de la información de los predios, vamos a considerar gastos, ¿de acuerdo? Los gastos que vamos a considerar para el proyecto es gasto mínimo, gasto medio, gasto máximo instantáneo y gasto máximo PREP, que es 14 extraordinario. Gasto máximo extraordinario. Ahora, respetamos, esto ustedes también lo pueden hacer en Excel, eso de como de ir dividiendo la hoja, no sé cómo se haga, no me pregunten, eso lo pueden checar ahí en un video en internet, o alguien que ya sepa un poquito más de Excel para que les sea más fácil irse desplazando en las columnas. Respetamos esto mismo para ubicar en qué tramo nos encontramos, y aquí hay algo que se llama en la columna 10 el coeficiente de Harmon. Bueno, el coeficiente de Harmon, ¿qué nos está diciendo? Aquí está. Está calculado de acuerdo al apartado 3.1.3.3, que para este caso, al tener una población menor a 1000 habitantes, resulta 3.8. Ahora, ojo aquí, ¿por qué? Este coeficiente de Harmon de 3.8 puede ser el valor máximo. Si su población es menor a 1000 habitantes, en todo el proyecto, ¡pum!, 3.8, sin ningún problema. Pero si su población aumenta o tienen más de 1000 habitantes, el coeficiente de Harmon variará. ¿Qué fórmula tienen que seguir? Bueno, si ustedes le dan aquí, aquí está el coeficiente de Harmon. El gasto máximo instantáneo, bla, bla, bla. El gasto máximo instantáneo se tiene a partir del coeficiente de Harmon. El gasto máximo dependerá de cuánto Harmon tengamos, ¿de acuerdo? Si se pasa de 1000 habitantes, varía. ¿Hasta qué valor va a llegar? Hasta 2. Ese es el valor más chiquito que pueden ustedes tener. Para una población acumulada mayor a 100,000 habitantes, el coeficiente de M, que es el de Harmon, se considera constante e igual a 2. Entonces, punto. Si es de 1000 habitantes hacia abajo, 3.8. Si está entre 1000 habitantes y 100,000 habitantes, el coeficiente de Harmon varía entre 3.8 y 2. ¿Cómo lo van a saber? Aplican esta fórmula. Coeficiente de Harmon 1 más el producto de 14 entre 4 sobre P, la raíz de P, que es P, la población servida acumulada hasta el punto aguas abajo. Acumulada de personas. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, revisen eso. Si tienen alguna duda, ahorita lo checamos al final.
¿Y quién es señor White o qué onda? Vamos a bajar, vamos a bajar. Estamos en la 10, ¿verdad? Ahí está. Entonces, bueno, en este caso del ejemplo, dice que para exclusivamente ese tramo, la población allí es menor a 1000. Por lo tanto, el coeficiente 3.8 no va a variar. Conforme vayan bajando a la red, su coeficiente va a cambiar, ¿de acuerdo? Ahora, columna 11, gasto mínimo en litros sobre segundos. Vamos de tiempo. Vamos bien. Vale, chiquilla, mira. Tenemos que sacar los puntos de conflicto de cierta... Ya ves que nos mandó un plano, pues lo dividió en cuadrantes. Y yo tengo acá un plano, no sé si el que ya mandó la maestra, ahorita lo voy a buscar. Pero yo tengo uno donde están las... Diferencié. Ahí está. Ahora, en el gasto mínimo es el mismo. Litros sobre segundo. Para todos es 1. ¿De acuerdo? Que es la descarga mínima considerada para, no sé, una taza de baño. ¿De acuerdo? 1 litro. Obviamente puede ser menos, pero lo vamos a considerar como 1. Y el gasto medio que vamos a considerar es con una formulita que está en este apartado. Columna 12, el gasto medio anual de aporte calculado de acuerdo al apartado 3.3. Usted le pueden dar aquí un clic, un control y un clic para irse a la fórmula. Resulta de multiplicar la columna 6 por la dotación de 203 litros habitante día, más la columna 9, ¿de acuerdo? Aquí es donde ustedes ya van a empezar a seguir las formulitas tal y como les está diciendo la columna. Créanme, los va a llevar de la mano. Después, gasto máximo instantáneo, que es el 13, que es el gasto máximo instantáneo, respetando el apartado 3.1.3.3, de omitir los comerciales, resulta de multiplicar la columna 6 por la dotación de 203 litros habitante días por el coeficiente de Harmon, que es la columna 10, aquí les estaba diciendo, más la columna 9 por la dotación comercial de 500 litros predio, ¿de acuerdo? Es por eso, en la parte de arriba, solo considerábamos cuántos predios pertenecen al tramo, porque el gasto que está recibiendo los comerciales es 2 veces más grande que el doméstico. El doméstico son 203, así como lo estamos considerando, y para el comercial vamos a considerar 500 litros predio. Aquí está, aquí los va llevando de la mano. Y por último, la columna 14, que es el gasto máximo extraordinario, es el aporte calculado del apartado 3.1.3.4, que resulta de multiplicar la columna 13, que es el gasto máximo instantáneo, por un coeficiente de 1.5. ¿A qué se refiere con esto? Ya estamos considerando que el gasto máximo instantáneo, o sea, en el punto en el que la red va a tener todas las descargas encima, creemos que se va a llenar el tubo, pero nunca es así. ¿Por qué? Porque vamos a diseñar a partir de un gasto máximo extraordinario. O sea, en el punto de que casualmente en esa misma zona llueva y que llegaron 20,000 personas al predio y que todo se está consumiendo. O sea, hay un gasto de agua, vaya, increíble. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por un factor de 1.5. ¿Qué es lo que hace este 1.5? Si yo consideraba un volumen de 0.25 metros cúbicos, por decir algo, decir un valor así arbitrario, pues al multiplicarlo por 1.5 vamos a considerar la mitad de ese valor más lo que ya teníamos en ese punto donde todo el tubo o toda la tubería está siendo utilizada. Es por eso que la tubería, si está bien diseñada, no tiene por qué fallar. ¿De acuerdo? Porque se consideran estos puntos máximos. ¿Qué pasa en lugares donde sí vemos que hay inundaciones, precisamente porque se tapan? A veces no es cuestión de que el ingeniero o el calculista lo haya hecho mal o se haya querido ahorrar ahí una lana vendiendo un tubo más pequeño, etcétera. No, simplemente que la obstrucción que se genera en la red
pues es lo suficientemente grande para que no tenga filtración. ¿De acuerdo? O sea, cultura. Si dejamos basura en la calle, eso va a llegar a parar a algún lugar. ¿Y en qué va a perjudicar? A la red. Y entonces, desgraciadamente, dense cuenta que por esa falta de consideración en las personas que viven en la zona y de nosotros de dejar la basura regada en cualquier lado, se crea a lo mejor sin querer una mala reputación para nosotros, que somos los ingenieros que vamos a precisamente diseñar este tipo de proyectos. Entonces, eso ya es cuestión de cultura y educación de cada persona. Y bueno, aquí en la escuela se les dice, no lo hagan, por favor, ¿sale? Entonces, hasta la columna 14. Hasta aquí voy a parar el video. Voy a abrir una sesión nueva para responder sus preguntas en relación hasta la columna en la que vamos. ¿De acuerdo? Que es la columna 14. Y la siguiente semana, de igual manera, nos vamos a ver el jueves y nos vamos a ver el viernes para terminar la tabla. Así, ya terminarla. Prácticamente, ¿qué dijimos que son 34 columnas? Ya vamos a la mitad. Pero bueno, en este caso de la pendiente de la tubería, sí tiene ahí unos criterios que hay que considerar, pero lo repito, no se me estresen, porque el mismo PDF, columna por columna, los va llevando de la mano. Por ejemplo, ahí fácil están viendo que la columna 18 es la pendiente del terreno. ¿Y cómo tengo la pendiente del terreno? La 18 es igual a la 16 menos la 17 entre la 15 por 1000. Pero vamos a ver bien por 1000. ¿De acuerdo? Quien quiera ir avanzando en su proyecto, porque ya tiene el archivo y ya le va entendiendo muy bien, o por ahí tiene algún amigo que le esté echando la mano, perfecto, avance. ¿De acuerdo? Entonces, voy a dejar de grabar. Les voy a compartir ahorita la nueva sesión. Es simplemente para resolver dudas. No se me vayan. Voy a imprimir pantalla. Vamos a ver.